Listo, Laura. Listo. Bueno, buenas noches a todas, bienvenidas también a todas. Damos gracias al Señor por sus vidas. Y bueno, hemos orado y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Ya en estos términos vamos por el capítulo 4 y estamos estudiando las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y la semana pasada estuvimos viendo pues el primer tema de este capítulo con con Carolina, y esta semana pues ya es conmigo y quería pues dar un repasito de, de las cosas que estuvimos aprendiendo la semana pasada, para no quedar así como en el aire. Hablábamos de la mentira 13, donde Carolina el tema es, puedo pecar y quedar impune. Y ella nos explicaba, algo que se me quedó, ella nos explicaba sobre una serpiente gigante horrible que era pequeña y la adoptaron y resultó y terminó mm, matando pues a uno de los integrantes de la familia, porque así, de esa manera, como para ilustrar lo que hace el pecado en nuestra vida, ¿sí? Y yo traje pues también acá como un resumen que ella hizo de las consecuencias del pecado con los versículos. Esta tarjetica se pasó por el grupo para que la tuvieran allí presente y también estuviese, pues, pudieran mirar los versículos bíblicos y mirar las consecuencias del pecado. Entonces, ella hizo esta tarjetica donde dice que las consecuencias del pecado, que roba el gozo, que destruye la confianza, que acarrea culpa, que somete al dominio de Satanás, que apaga el espíritu, que produce daños físicos, que causa dolor en el alma, entristece el corazón de Dios, abre la puerta a otros pecados, rompe la comunión con Dios, produce temor y esclaviza. Entonces, la hermana Gloria decía la semana pasada, y eso se me quedó en la mente, ella dijo, pero ¿cómo podemos? Es que este tema del pecado es muy amplio, decía ella, y cómo podemos profundizar más y cómo sabemos si qué es y qué no es pecado. Entonces, en el desarrollo de esta mentira, de este capítulo 4, vamos a ver muchas de esas cosas que nos van a llevar a reconocer, a identificar y a llamar pecado lo que realmente es pecado, ¿sí? Este, la verdad, a mí me ha confrontado, todos los temas me confrontan, pero es que este tema me ha confrontado muchísimo porque es, es como esa identificación que tuve con muchas de las cosas que vamos a ver ahora aquí en adelante. Entonces, la mentira que nosotros vamos a estudiar hoy se llama la mentira 14, que mi pecado no es tan malo, y la mentira 15, que dice Dios no puede perdonar lo que he hecho. Entonces, estas dos mentiras están en polos opuestos. eh, Porque pues no podemos pensar que nuestro pecado no es tan malo, pero tampoco podemos pensar que Dios no puede perdonar nuestros pecados porque el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor. Entonces, las dos están en polos diametralmente opuestos. Y vamos a ver a qué nos llevan estas dos mentiras. Pero vamos a empezar con la primera. Entonces, quise traer estas imágenes para ilustrar algo, ilustrar cómo es eh, la incidencia, ¿verdad?, del pecado en nuestra vida.
Entonces, todos recuerdan y saben esta nave de qué se trata, es el Titanic, ¿verdad? Y durante mucho tiempo se ha conocido y hemos escuchado, hemos visto películas, historias, ¿verdad? Todo, hasta canciones del Titanic, ¿cierto? Y es, según la historia, lo que decía que hizo que esa nave se hundiera es que la nave chocó con un iceberg, ¿sí? Y eso produjo que se rompiera y bueno, ahí pasó lo que pasó. Eso se conocía en la historia, pero con la tecnología y la modernidad y toda la cosa, unos investigadores se fueron y hicieron una ruta marítima y se fueron allá al fondo y esos programas están, ¿no? En la televisión y todo, donde esta gente fue a investigar y fueron a la de la nave y fueron a averiguar qué era lo que pasaba, qué fue lo que pasó en realidad y a encontrar cosas y todo eso. Y ellos investigaron y el resumen de eso fue que lo que hizo que el barco se hundiera en realidad no fue que chocó con el iceberg y ya, sino que el barco tenía unas pequeñas fisuras. Y esas fisuras cuando, sí, ciertamente chocó con el iceberg, pero cuando chocó y pasó todo eso es porque ya el barco tenía esas fisuras. Y terminó así como está aquí, ¿verdad? Que acabó con la vida de más de 1.500 personas. Y allí murió pues muchísima gente, incluso creyentes, hay testimonios y todo de, de gente en la historia que sabe de gente que en ese momento pudo hablarle de Cristo a otro y todas esas cosas. Bueno, pero ese no es el punto es que fueron pequeñas fisuras, creo que, si no estoy mal, creo que 6. Y esto fue lo que produjo que al chocar se terminara de abrir y se acabó el titán. Bueno, entonces, eso lo traigo como ilustración, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver que una pequeña grieta, una pequeña fisura, como lo es algo que nosotros pensemos y digamos, no, este pecado no es esto no es tan relevante. Hay cosas peores, ¿sí? Podemos llegar a pensar, hay cosas peores, este pecado no es tan relevante y todo eso, pero resulta que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Hay un conjunto de pecados que según nuestra perspectiva no son tan graves. Por ejemplo, postergar el tiempo, bueno, el chisme sí es grave, pero pues no es tan grave como otros. La pereza, el mal genio, pues mal genio entre comillas, ¿sí? Y después, ahorita más adelante vamos a ver por qué. La falta de disciplina, la amargura, las palabras duras, las mentiras. Entonces, todo este conjunto de cosas, ¿cierto? Nosotros pensamos que no son tan graves. Yo particularmente, yo muchas de estas cosas las he llegado a pensar, o sea, yo sé que es pecado, yo sé que está mal, pero que no está tan mal, ¿sí? Y eso es un engaño, eso es un engaño. Entonces, por ejemplo, postergar el tiempo, o lo que ahora se llama procrastinar, ¿sí? Es postergar el tiempo, la falta de disciplina. Estas cosas digamos, me afectan a mí, ¿sí? Porque si yo no hago las cosas dentro del tiempo que yo tengo para hacerlas, por ejemplo, si estoy trabajando, si no hago las cosas en el trabajo dentro del tiempo que tengo para hacerlas, eso me va a perjudicar a mí, pues, y a la larga también va a perjudicar a otro. Si yo no sé, no aseo, no hago la casa, no aseo la casa como en el tiempo que tengo para hacerlo, o no hago la comida en el tiempo que tengo para hacerla y me río porque casi nunca la hago en el tiempo que tengo para hacerla, sino que pues en serio que me estoy disciplinando, ya estoy más juiciosa, ya me estoy levantando
de trabajar a cierta hora y me voy a la cocina a hacer y de verdad que me ha funcionado y me rinde más el tiempo. Entonces, estas son cosas que me afectan a mí y afectan a los de mi casa, ¿sí? Pero hasta cierto punto dentro del núcleo familiar. Eh, y son cosas que de pronto nosotros no consideramos que son pecado, pero ya cuando yo estoy invadiendo la libertad del otro, el tiempo del otro, ya estoy pecando. Entonces, son cosas que nosotros pensamos que no son tan graves. Por ejemplo, el mal genio. Hay mucha gente cuando yo recién escuché, llegué acá, yo escuchaba que la gente decía, no, tengo un mal genio, tengo un mal genio. Yo decía, ay, todo el mundo es un mal geniado. Pero el mal genio lo atribuimos a cosas de nuestro carácter y decimos, ah, no, bueno, eso es algo de mi carácter. Y sí, es algo de tu carácter y algo de mi carácter, pero es algo de mi carácter que hay que trabajar para mejorar, ¿sí? No lo puedo justificar porque uno dice, no, fulano es peor, X persona es peor, pero no podemos justificarnos comparándonos con otro igual a nosotros y ya vamos a seguir aprendiendo. Entonces, aquí tenemos que hacer un alto. Cuando nosotros pensamos de esa manera sobre el pecado, ¿cierto? Nosotros acá tenemos que parar, porque hay algo que nosotros tenemos que examinar en la palabra del Señor. Y aquí, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí es impresionante, es importante notar cómo no hay pecados más grandes que otros, ¿sí? Aquí el pastor, el apóstol Pablo los está colocando en un mismo rango, ¿sí? En una misma lista de pecados. No es lo mismo una inmoralidad sexual o el adulterio, no es lo mismo que ser avaro, ¿sí? A nuestro juicio, a nuestro juicio. El adulterio, la idolatría, la inmoralidad sexual, de pronto la prostitución, todas esas cosas se ven, ¿cierto? Uno ve, se ven, pero la avaricia en el corazón no la vemos a menos que conozcamos mucho a la persona y digamos, sí, esa persona es avara, pero si no, no es algo que no se ve, ¿sí? Es algo que está ahí y no se da a la luz, ¿ok? Em, y acá tenemos que ser muy cuidadosos porque el trasfondo de donde nosotros venimos es importante para nosotros determinar que sí, esas cosas sí son pecados. Porque muchos de nosotros venimos de hogares bien constituidos, ¿verdad? Con papá, mamá presentes, estuvieron allí todo el tiempo. Gracias a Dios, eso fue así, gracias a Dios. Hogares moralmente aceptables, con principios y valores cristianos incluso, aunque no de la misma manera como, digamos, hoy conocemos y enseñamos a nuestros hijos en este camino, ¿verdad? Pero de alguna forma, la providencia de Dios también allí estaba preservando, ¿sí? Y permitió que nuestros padres nos dieran esos valores, nos cuidaran de ver cosas feas, nos cuidaran de violencia en el hogar. Por ejemplo, pues en mi casa no hubo violencia, pero hubo otras cosas. Hubo adulterio, no hubo violencia, pero pues hubo adulterio. Entonces, ¿sí ves? Entonces uno dice, no, pues yo no hice tal cosa o en mi casa no pasó esto, pero pasaron otras cosas. Entonces,
Pero con todo y eso, ahí la providencia de Dios nos estaba guardando a los que son suyos, ¿sí? Hogares en los que desde pequeños de pronto hemos ido a la iglesia y, y nos consideramos, o algunos se consideran, pues, que son creyentes, pero realmente no han tenido como ese cambio de corazón todavía, ¿sí? Yo conocí mucha gente así, hijos de creyentes, amigos nuestros, que no, nada que ver los hijos. Entonces, este, esto es muy importante para esto que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos que desenmascarar el pecado, porque nosotros, si conocemos, viniendo de un hogar así y teniendo la perspectiva de compararnos con otro igual a nosotros, de pecadores como nosotros, obviamente que vamos a ver nuestro pecado así, de pequeño, pero nosotros, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Con quién realmente nos tenemos que comparar? Entonces, en este sentido, cuando el Señor Jesucristo llegó con los fariseos, ¿verdad? Podemos conocer el pensamiento de estas personas a través de esta oración que hacía este hombre. En Lucas 18, 10 al 13, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, ellos eran personas que se creían justas porque se comparaban con los demás, ¿sí? No se veían a sí mismos, sino que se comparaban con otros, y lo podemos ver en esta oración. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador, o soy pecador. En fin, el punto es que aquí estas personas se daban a la tarea de compararse, ¿verdad?, con otros hombres. No soy como los demás hombres, pero ese no es el estándar con el cual nosotros nos debemos comparar para eh, mirar nuestro pecado. Y una cosa que nosotros debemos orar al Señor y clamar, ¿verdad? Y pedirle, Señor, abre mis ojos ante mi propio pecado. Como hay un salmo que dice, ¿quién podrá ser libre de sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Es lo que me acuerdo del versículo, es un salmo, pero no lo tengo ahorita en la mano. Líbrame de los que me son ocultos, oraba el salmista, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos aprender y hacer. Aquí hay dos columnas, ¿verdad? Una que dice pecados visibles y pecados no tan visibles, ¿sí? Sin embargo, aquí yo quiero traer a memoria la parábola de los dos deudores, cuando el Señor le dice a Simón, el recaudador de impuestos, que lo invitó a su casa y le dice, y la mujer llega y derrama el frasco de alabastro de sus pies y llora y le lava los pies con las lágrimas y con su cabello se los limpia y todo eso. Y Jesús le dice, este señor, el recaudador, Simón, piensa en su corazón y dice, si este supiera quién es el que lo está tocando, ¿no? Y Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y le dice, habían dos deudores. Aquí están dos columnas. Habían dos deudores. Y le dice, uno le debía 500 denarios y el otro debía 50. Si se dan cuenta, pues la proporción es muy alta, ¿sí? Pero los dos estaban endeudados, los dos. Y dice que ni el que debía 50 podía pagar,
y ni el que debía 500 podía pagar. Ninguno de los dos podía pagar esa deuda. Estaban fregados. No había quien pagar esa deuda. Ellos no podían pagarla. Sin embargo, le perdonaron la deuda a los dos. Y Jesús le pregunta a quién amará más. El punto es que ninguno de los dos podían pagar. Y esto es algo a lo cual a mí me conmueve porque nuestros pecados, por muy grandes o muy pequeños, no podemos pagar por nuestros pecados. Es diferente para nosotros, a nuestro juicio, es diferente el adulterio, la prostitución, a la ira, la avaricia, la hipocresía, pero para Dios no. Entonces, no podemos compararnos nosotros con una persona que ha violado, que ha robado, que ha abortado, y nosotros simplemente lo que tenemos es, bueno, dudas, miedo, perfeccionismo. Esto del perfeccionismo a mí me ha tocado mucho porque yo tiendo a ser muy perfeccionista y ustedes saben una cosa, yo me justifico y yo digo, bueno, lo que pasa es que como yo trabajo con números y yo hago esto, pues es por mi trabajo que yo soy así, pero mentira, es que la culpa no es de mi trabajo, es algo en mí que tiene que cambiar. Y, y aquí donde yo estoy luchando, pues, porque veo algunas palabritas que le faltan signos y yo soy muy así en ese sentido, porque precisamente por eso, porque soy muy detallista, muy perfeccionista. Y eso me lleva a problemas, bueno, en mi casa, a exigirle a los demás de pronto la misma perfección que yo me exijo sin tener por qué, y ya ahí estoy pecando. Eh, y muchas veces nosotros cuando hablamos con nuestros esposos, le hablamos palabras duras, palabras ásperas, y no consideramos estas cosas como un pecado tan grave, ¿sí? Pero, mis hermanas, sí lo es y ofendemos y no nos quedamos quietos porque nos encanta, de verdad, decir: "Te lo dije". Es que eso nos da un placer increíble cuando decimos: "Te lo dije". Cuando mi esposo y yo nos fuimos a casar, hicimos el prematrimonial, y el prematrimonial lo hicimos el pastor que en aquel entonces, nuestro pastor, pues, él nos decía: "Hay unas palabras que tienen que sacarse del matrimonio, y estas palabras son jamás, nunca y te lo dije". Y durante mucho tiempo ambos estuvimos, pero más que todo yo, porque es que la mujer somos así. O sea, nos encanta dar en la llaguita, te lo dije. Ya ahora, un tiempo para acá, pues sí, tengo mucho tiempo, bastante tiempo para acá, que he tomado como conciencia de eso, pero me muerdo. Ustedes no se imaginan cómo me muerdo esa lengua para no decir te lo dije. A lo mejor lo digo de otra manera y no me doy cuenta. No digo te lo dijo, sino que te digo, viste. Y eso, con ese viste, estoy queriendo decir muchas cosas. Entonces, eso cuando lo hacemos a la luz de otra persona, ciertamente, no vamos a ver el pecado, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra del Señor, esa luz que resplandece, su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el espejo en que nosotros nos podemos mirar. El carácter de Dios es santo y puro, y cuando nos miramos a la luz de ese carácter, a la luz de su palabra y a la luz de su santidad, todo lo que nosotros creemos que realmente que de pronto no es pecado, que no es tan malo, que esto, que es chiquito, que la mentira, que la blanca, que la negra, todo eso se derrumba y se viene abajo, porque la santidad de Dios es tal y es el estándar, y es lo que el Señor quiere y quería que los fariseos vieran, y lo que quiere que nosotros veamos, que la esencia del pecado no es en lo que hago o esto, sino está en el corazón, y es lo que el Señor quiere transformar, es lo que el Señor
quiere que nosotros cambiemos y es lo que Él está dispuesto a cambiarnos en nuestro corazón. En cuanto a la avaricia, a veces nosotros decimos, bueno, no, un poquito más, un poquito más de plata, un poquito más, trabajo, un poquito más de plata. Estén atentos, dice el Señor en Lucas 12:15, y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, la gente se afana y nosotros nos podemos afanar y afanar y afanar, pero para conseguir y conseguir y conseguir, pero eso no es en lo que consiste nuestra vida. Y el Señor lo dejó muy claro. Entonces, hay que cuidarnos nuestro corazón de esa avaricia. Dice, ustedes pues no buscan que han de comer ni que han de beber y no estén preocupados porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Entonces, la ansiedad, mis hermanas, la ansiedad, ansiosos, como si pudiésemos añadir, como dice el mismo Señor Jesucristo, a nuestra estatura algo o pudiésemos añadir más horas al día, ¿sí? La ansiedad también es pecado y esta ansiedad viene producida por una insatisfacción en nuestro corazón, pues ya es una falta de contentamiento y como lo decía Marcela hace creo que 2 clases, entonces ya es, y como lo explicaba también el pastor Freddy en la prédica del contentamiento, si nosotros estamos ansiosos, deprimidos, todas esas cosas, examinemos cómo estamos manejando el tema de estar contentos con lo que tenemos. Y quiero en este punto que leamos, eh, yo lo tengo aquí desde esta mañana, eh, lo voy a leer yo. Lucas capítulo 13, porque este capítulo es muy importante, pero quiero que lo tengan allí también ustedes, lo puedan leer. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5, donde dice, en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió, ¿piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Más deudores, ¿no? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, hermanas mías, amadas y amigas, esta palabra a mí me impacta porque no se trata de quién haya pecado más o quién haya pecado menos. No se trata de quién sea más deudor o quién tenga menos deuda. Se trata del corazón y eso lo vemos desde el Edén. Lo vemos, ¿verdad? Esto es como tenemos que entender la gravedad del pecado que se arrastra, ¿verdad? Desde el Edén. Muy probablemente, pues Eva dijo, pues la fruta era apetecible, codiciable a los ojos, dice la Biblia, ¿sí? Y ella, pues, me dejé llevar, ¿sí? Y así podemos pensar muchos de nosotros, no, pues me dejé llevar, nomás fue una mordida, yo no he sido infiel, yo no, sí, nos justificamos con esas cosas, pero tenemos que entender la gravedad. Y la gravedad se refiere a que nosotros cuando pecamos, no solamente pecamos contra nuestro prójimo, sino que pecamos contra un Dios santo y justo, ¿verdad? Contra Él es que pecamos. Y el pecado es así como esta imagen que ustedes ven allí, un poquito, ¿verdad? Cae una piedrita en el agua y ¿qué pasa? Se hacen esas ondas en un agua tranquila, ¿verdad? Se hacen esas ondas. Si nosotros no tomamos conciencia de lo que creemos nosotros que es pequeño, pero que realmente
no es pequeño, porque cuando lo comparamos con la grandeza, la inmensidad, la santidad, la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, nada, eso no, pues el pecado no queda impune, no queda pequeño. Entonces, tenemos que entender eso, hacia quién estamos nosotros pecando. Juan Bunyan, el escritor del libro de El progreso del peregrino, ¿verdad? Dijo estas palabras, dijo, una sola grieta hundirá el barco y un solo pecado destruirá al pecador. O la forma correcta en la que nosotros podemos ver la vida ver la verdad acerca del pecado es verlo a la luz del carácter de Dios, de su santidad, su justicia. Cuando nos comparamos con nuestros iguales, no vamos a ver claramente nuestro pecado. No lo vamos a identificar, no lo vamos a ver, no vamos a ver que es grave, no vamos a ver que si así sea una palabra, no vamos a ver que así sea que yo no administre bien el tiempo, no vamos a ver que si yo tengo falta de disciplina, eso me va a acarrear unas consecuencias. Eso no lo vamos a ver si nosotros decimos, no, pues yo tengo falta de disciplina, pero la vecina se la pasa durmiendo todo el día, ¿sí me entienden? Entonces, no podemos hacer esas comparaciones. Yo escuché un testimonio de la autora, ¿verdad? Donde una señora decía que ella era de las que pensaba y se comparaba con el rey David. Y entonces ella decía, bueno, pero ¿por qué, qué tan grande puede ser mi pecado frente al pecado de David? Si David pecó contra Dios, se mató al marido de la mujer, se quedó con la mujer, mejor dicho, o sea, y eso es gravísimo y es grave, ¿sí? Pero ella decía, y que yo diga una mentira o que yo, no, si Dios perdonó a David, pues a mí también a mí también me puede perdonar o digamos, ella pensaba de esa manera, lo que yo hago no es tan grave y ella no veía la gravedad de su pecado. El tema aquí no es el pecado en sí, sino la gravedad del pecado. Pasa que ella se estaba comparando con otro pecador igual, que era David, porque pues David era el rey y todo lo demás, pero también era un ser humano. El punto no es aquí ahorita David, sino que era un ser humano igual que nosotros, ¿sí? Y cuando el Señor dice, no hagas esto, cuídate de la avaricia, cuídate de la ansiedad, cuídate de esto, y nosotros persistimos, ¿cierto? En estas cosas de alguna, entonces nos estamos rebelando contra ese Dios santo, porque no estamos haciendo caso al cuidarnos de la avaricia, a lo que dice en Efesios, que dice que nuestras palabras sean, no mintamos los unos a los otros, que debemos, que ya no andemos conforme al viejo hombre, ¿verdad? Que dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, que dejemos todas estas, también dejen ustedes todas estas cosas, ya se los voy a leer, y pueden tomar nota de este versículo em, que dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y dice lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bueno, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, nosotros realmente la única forma que podamos ver lo feo, lo horrible, lo malo de todo de nuestro pecado es cuando entramos en el santuario del Señor, cuando vemos su santidad, cuando vemos su carácter, su justicia. La autora me gustó esto que está en el libro y lo quise traer acá, que dice, lo que podría parecer limpio al compararnos con otros pecadores, en realidad es completamente diferente a la luz de la santidad perfecta de Dios. Entonces, hace mucho tiempo eh, hubo un grupo de personas por allá en 1600, algo, si no estoy mal,
que lo llamaron los puritanos. Los que no lo conocen pueden buscar pues en la historia de todas estas personas. De allí vienen muchos de los reformadores, ¿sí? ¿Y qué pasaba con ellos? Que ellos sí en sus escritos se consideraban pecadores bueno, a muerte, ¿sí? Ellos no tomaban insignificante cualquier cosita, cualquier pecado que ellos hacían. Y eso era porque debido a su comunión con Dios, debido a su comunión con el Señor, mientras más cerca de la luz, mientras más cerca del Señor, más se daban cuenta de su pecado, ¿verdad? Y lo más, o sea, lo veían tan horrendo, tan terrible, que algunas personas, pues algunos de ellos llegaron a pensar que preferían estar enfermos en ese tiempo, pues había mucha enfermedad porque la medicina no estaba tan avanzada y los niños, los que tenían muchos niños a veces se les morían y todo eso, pero muchos de ellos pre tomaban por nada, si se enfermaban o algo en sus cuerpos físicos, pero que su alma, que su comunión con Dios fuera cercana, fuera buena, porque ellos preferían estar muertos que estar lejos de Dios, lejos de la presencia del Señor, lejos. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa del Señor, ¿verdad? Como hemos visto en las prédicas que nos han estado enseñando y todo eso. Entonces, debido a la comunión tan cercana que ellos tenían con el Señor, el sentimiento que ellos tenían frente a su pecado era de espanto. Ellos temían a estas cosas. Y entonces, lo que podría parecer limpio, ay, esto se repitió aquí. Bueno, lo que podría parecer limpio al compararnos con otros pecadores, en realidad es completamente diferente a la luz de la santidad de Dios. Bueno, aquí quiero traer un ejemplo de cuando hace 2 domingos, creo, que tuvimos la prédica de la ira santa de Dios. Se la recomiendo en el canal de la iglesia. Está. El pastor hacía una ilustración que me gustó muchísimo acerca de servir a Dios, ¿verdad? Y que de los instrumentos con los cuales el Señor nos guiaba en nuestra vida. El Señor es el pastor y el pastor utiliza la vara y el callado. Entonces, él nos decía que la vara era reflejo como de su amor y el callado de su ira. Entonces, esas dos cosas van de la mano. Su vara y su callado nos infunden aliento. Entonces, esta ilustración es perfecta porque nosotros, cuando nos comparamos a la luz de la palabra del Señor, nosotros y a la luz de su palabra y de su santidad, nos vemos destruidos, nos vemos acabados, pero su vara y su callado nos infunden ese aliento que nosotros necesitamos. ¿M? Para poder nosotros experimentar y conocer y reconocer que nuestro pecado sí es tan malo, así sea una mentira, así sea una palabra ofensiva, así sea una la avaricia, así sea la ansiedad. No, pero si yo más bien soy víctima, o sea, si yo tengo ansiedad, estoy sufriendo de ansiedad, más bien estoy sufriendo. Sí, pero examinemos nuestro corazón. ¿Por qué estamos sufriendo de ansiedad? ¿Por qué estamos sufriendo de depresión? ¿Por qué estamos sufriendo de estas cosas? Entonces, en ese sentido, nosotros, para concluir con lo que es la mentira de que nuestro pecado no es tan malo, el estándar que nosotros debemos medir y comparar esa fealdad de nuestro pecado es a través de la palabra de Dios
es a través del carácter santo de Dios. Cuando nosotros miramos su santidad, su carácter, su justicia, y nos miramos nuestro pecado, ahí no, ahí todo se cae por tierra y ya no hay excusa, ya no hay excusa. El otro extremo entonces es que Dios no puede perdonar mi pecado, Dios no puede perdonar lo que he hecho. El sentimiento de culpa es tan grande y la vergüenza es tan grande que yo digo, tengo que hacer algo. Y uno siente que tiene que hacer algo, ¿verdad? Y esto que uno siente de pronto, que uno tiene que hacer algo, por ejemplo, eh, em, mi hijo, Alejandro, él dice, pero es que yo no me merezco eso, pero ¿por qué lo hizo por mí? Pero es que yo no me lo merezco, y es que ninguno nos merece, es que no es por merecer, ¿sí? No es por merecer, no, porque si fuera por merecer, pero es que no es por lo que nosotros merezcamos, ni por lo que nosotros hagamos, ¿sí? Es porque es la gracia del Señor, es porque es el perdón del Señor. Dice, nuestro sentimiento hacia la culpa y hacia la vergüenza es más grande que el perdón que Dios nos pueda dar. Aquí tengo otra cita de una prédica del pastor cuando predicó de la misericordia del Señor, cuando predicó en Éxodo 34, si no estoy mal, que dice que Dios está más dispuesto a recibirte que lo que tú estás dispuesto a acercarte a Él cuando pecas. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios y se vistieron con hojas de higuera y se escondieron cuando ellos pecaron. Y nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros pecamos, nosotros vamos y no, nos escondemos y es lo contrario que tenemos que hacer. Tenemos que venir al Señor, tenemos que venir al Salvador, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Aquí tenemos entonces un, un eje, digamos, donde convergen estas mentiras y la verdad. La verdad sobre estas dos mentiras convergen en la cruz de Cristo, en la cruz, donde se dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Mi pecado no es tan malo, lo tenemos en este extremo, y en este otro extremo tenemos, Dios no puede perdonar mi pecado. Pero en la cruz convergen estas se derriban, digamos, estas mentiras. La verdad converge en la cruz y es derribada, son derribadas estas dos mentiras. Y aquí quiero, pues, leer algo de aquí del libro que preferí leérselo porque me llamó la atención y dice así, ya va, dice así, dice, fue en el Calvario donde la misericordia y el amor de Dios por los pecadores y la verdad de su indignación santa por el pecado se encontraron. En el Calvario, Dios cargó sobre Jesús el castigo por todos los pecados. Al mismo tiempo, Él ofreció paz y reconciliación a los pecadores que estaban alejados de Él. La cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirlos de lo que con ligereza denominamos flaquezas. Asimismo, la cruz exhibe en toda su intensidad el amor y la misericordia au- de Dios aún hacia el peor de los pecados. Si nosotros no nos consideramos pecadoras, tampoco podemos, digamos, considerarnos perdonadas, porque para que haya perdón, para que el Señor nos perdone, como dice el texto que leímos,
si no se arrepienten, perecerán igualmente. Entonces, no nos justifiquemos detrás de el pecado del otro. No, Señor, tenemos que venir y mirarnos a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, a la luz de su santidad, a la luz de su poder. Y acá, ya para concluir, esta tarjetica yo se las envié al grupo para que podamos contrastar y podamos tener esto de ser posible en nuestra Biblia o lo tengamos muy presente, estos versículos bíblicos, porque la verdad es, en cuanto a esta mentira, es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios y no hay pecado pequeño. Eso es otra mentira, no hay pecado pequeño. Y en cuanto al que Dios no nos puede perdonar, la sangre de Jesús derramada en la cruz es suficiente para limpiar nuestros pecados. No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque Él es el único que puede perdonar pecados. Entonces, mis hermanas y amigas, les invito a venir a Cristo, a venir y reconocer realmente esas pequeñas zorras que hacen nido en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta porque nos justificamos con otro. Pero no nos justifiquemos con otro, vengamos a Cristo, vengamos al Señor con toda nuestra culpa, nuestra vergüenza, porque Él es el único que nos puede limpiar. Entonces, yo voy a orar para, para que terminemos aquí. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos experimentar, Señor, tu gracia y tu misericordia a través de tu palabra, de estos pasajes bíblicos que hemos estado compartiendo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos llama, tuya es la invitación, tuya es la iniciativa, de ti viene todo, mi Señor, y nosotros queremos que nuestro corazón sea transformado para responder conforme a ese llamado que tú nos haces, Señor, y venir y seguir creciendo en ti y arrepentirnos de nuestros pecados y no escondernos detrás de las hojas de higuera y no escondernos, sino que tu luz, que la luz de tu palabra y tu evangelio, Señor, transformen nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche y te adoramos y te alabamos. En Cristo Jesús. Amén.